Bienvenida, doctora Erika, también. Este es nuestro grupo de profesionales de la salud visual. Aquí algunos creo que están virtuales todos. Algunos que están en la periferia no alcanzarán a llegar o no llegaron. Es difícil el acceso. Quisiera saber de dónde surge esta motivación de esta charla. ¿Por qué el tema o qué? Sí, el tema. Yo lo puse en el chat y tal vez unas 6 o 7 personas iban coincidiendo más o menos en el tema. Es decir, que tenía buena. No, porque a mí por lo menos en las consultas de baja visión llegan muchos con los resultados de las tomografías, entonces me parece interesante como poder entender un poco más a fondo el de una interpretación. Buenas noches a todos. Como ya el doctor José Omar les comentó, pues mi nombre es Erika Vallejo, soy oftalmóloga de la Universidad de Cartagena y glaucomatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. El doctor José Omar me invitó a esta charla debido a que me manifestó que el grupo de optómetras de aquí de la clínica Santa Lucía deseaba profundizar un poco más en el tema de la tomografía y entender un poco más las imágenes cuando se enfrentan a un paciente con una tomografía. Entonces, vamos a tratar de dar la mayor información útil que les pueda yo brindar a ustedes en la interpretación de este examen. Listo. Entonces, iniciando, quería hablarles un poquito de la historia. En este caso, la tomografía de coherencia óptica, empezamos a hablar como de la primera y segunda generación. En 1996 salen los primeros equipos de primera generación, en el 2000 la segunda generación de estos equipos, pero estos equipos no tuvieron una gran acogida. Realmente siempre que hay una nueva tecnología estamos un poco reacios a utilizarla, tenemos nuestras dudas, siempre queremos continuar en lo cómodo que teníamos. Entonces estas dos primeras tecnologías no fueron muy utilizadas, no salieron muchos equipos a la venta, no se utilizó demasiado. Ya hacia el 2002 es cuando sale la tercera generación, que es la de dominio de tiempo, con el Stratus, que es como el que primero conocimos todos como más fuerte. Esta tecnología pues tenía sus limitaciones realmente por ser de dominio de tiempo, que ahorita vamos a hablar un poquito a qué se refiere eso, y el equipo que más se utilizaba era el Stratus. Luego tuvimos la siguiente generación, que ya era el Spectral Domain, de dominio espectral, ya no de dominio de tiempo. El primer equipo que se vio fue en el 2006 el Optoview. Posteriormente, con esta misma tecnología, en el 2007 el Cirrus y en el 2008 el Spectralis. Luego, en el 2012, tenemos el Swift Source, va aumentando la tecnología y en los pioneros fueron Topcon con el Tritón y el Maestro, en el cual ya estos son Swift Source. En la tabla de aquí abajo les muestro en qué se diferencian específicamente estas tecnologías, dominio de tiempo, dominio espectral y Swift Source. Su gran diferencia es que el Swift Source tiene más longitud de onda, entonces penetra a más profundidad los tejidos. Entonces nos permite ver hasta esclera, coroides, cosa que los equipos anteriores no tenían. Y la velocidad del escaneo, como pueden ver, el de dominio de tiempo tenía un escaneo de 400 scan por segundo, pasando el Swift Source que llega a tener a 400.000 escaneos scan por segundo. Entonces, si vemos, es muchísimo más scan por segundo. Esto nos da una mayor resolución, una mayor profundidad y nos corrige muchos artefactos que nos da el movimiento. El dominio de tiempo tenía mucho tiempo en la toma de la imagen, el paciente se cansa, quiere parpadear, mueve el ojo. Esto hace que se generen muchos artefactos. Entre más rápida la toma, el paciente no se cansa y nos va a generar menos artefactos de movimiento o cosas de este estilo. Y ya para el 2014, estos mismos equipos fueron evolucionando y fueron adicionándosele un módulo de angio-OCT.
Entonces, que ya hablamos mucho y escuchamos mucho sobre la angiografía por OCT, que no se necesita medio de contraste. Entonces, pues es como lo siguiente que hubo en estas tecnologías. Claro que eso no va a ser la parte de nuestra charla hoy. Era como para que lo tuvieran en cuenta. Quería hablarles un poco sobre la comparación de los equipos. ¿Qué me encuentro yo? Y es algo con lo que tenemos que lidiar todos, y es en la progresión de un paciente. Siempre nos llega un paciente con unos CT Cirrus, luego un Optoview, al siguiente año un NIDEC, al siguiente año un Spectralis, y nosotros no sabemos si está progresando o no está progresando. ¿Por qué? Porque no son comparables. Ninguno de estos equipos es comparable. ¿Por qué? Porque las bases de datos normativas que trae cada equipo son diferentes. Entonces, aquí les traje como principalmente el Optoview, el Cirrus y el Spectralis como una comparación. Si ustedes ven, la población es diferente. Y no solo el número de la muestra de población, sino los grupos étnicos que incluye cada equipo. Entonces, el RTView es el que más número de población incluye caucásicos, afroamericanos, latinos, hispanos. El Cirrus también, y el Spectralis solo caucásicos. En esta población no tenemos latino. Entonces, si nos ponemos a ver, el Spectralis sería el equipo que menos relación con nuestra población o con esa base de datos nuestra población se podría comparar, porque no colocaron y no incluyeron en el muestreo de la base normativa para el equipo latinos o hispanos. Entonces, esto hace que sean diferentes. Por eso ustedes notan que hay mucha diferencia cuando les llega un reporte de Cirrus del mismo paciente con un Optoview. ¿Listo? Lo que también varía, pues, es la edad. En las bases de edad, las bases normativas, digamos, en el Optoview y el Cirrus se incluyeron pacientes de más o menos 18, 84 años, y el Spectralis en corte fue un poquito menor, a 78 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las edades que se salgan de esto no están en la base normativa. Entonces, si es un niño de 10 años, 15 años, 6 años, no es comparable con esa base normativa del equipo. Entonces hay que tener cuidado al interpretar estos datos. Y también algo importante son los defectos refractivos. Los defectos refractivos extremos, miopías muy altas, hipermetropías muy altas, tampoco están incluidas en la base normativa. Sobre todo los miopes, al tener tanta variabilidad del disco, pues es muy difícil incluirlos en una base normativa, porque estos discos son inclinados, a veces son más pequeños, tienen grandes atrofias peripapilares, estafilomas posteriores, que hacen que la medición no sea fácil, no haya como un estándar para esto. Entonces, al tener tanta variabilidad estos discos, pues ha sido difícil incluirlos en las bases normativas. Entonces, como vemos, si tenemos un paciente miope de -8, pues ya se nos sale de la base normativa del Optoview. El que más extremos ha incluido, que incluye hasta -12, es el Spectralis. Entonces ya nos aumenta la base normativa para miopes. Sin embargo, pues si se salen de estos rangos no nos sirven. Hay un equipo que es el NIDEC, que trae una pequeña población de solo miopes, que ellos hicieron como una base normativa solo de miopes en ese equipo, y uno puede modificar. Si uno ve que el paciente es miope entre 26 y 28.9 de longitud axial, uno puede ingresarle la longitud axial al equipo, darle clic, y él nos hace como, nos cambia la base normativa a la de miope en ese caso, pero nosotros tenemos que cambiar eso en el equipo. No lo traen todos los equipos NIDEC, que tenemos acá en Santa Lucía no lo tiene, porque es un anterior, ¿ok? Eso es un módulo que se le adicionó y no lo tenemos nosotros acá. Esta tabla les quería como desglosar, como el principal equipo que tenemos acá es el Optoview. Tenemos dos Optoviews, un Solix y un NIDEC. La gran mayoría de imágenes que les van a llegar son del Optoview. Entonces vamos a centrarnos un poco más en el Optoview, vamos a ver un poco del Solix y del NIDEC y de los otros como cositas de referencia. Estuve revisando la base y el manual del Optoview que tenemos aquí nosotros en la clínica, y entonces les traje aquí como desglosa más o menos la base normativa. Si ven que vienen pacientes de 18 a 70 años, la mayoría o el grueso de pacientes es entre 50 y 59 años. Entonces, en esa población es donde más fidedigno nos va a dar a nosotros las mediciones. Los grupos étnicos, como les decía, mire, este sí incluye 12% de hispanos, que el Spectralis pues no incluye este tipo de población. Y como les dije, pues el rango de defecto refractivo es de -7.75 a +5.50. Entonces, para tener estos datos en cuenta. Quise traerles este artículo porque encontré que en este artículo nos muestran
Nos comparan, ellos lo que hicieron fue tomar una muestra de 38 pacientes y le hicieron la medida a todos los pacientes con 7 equipos diferentes para ver qué tanto variaba el promedio de capa de fibras nerviosas global y por sectores entre un equipo y otro, haciendo la toma el mismo día de un mismo paciente en los 7 equipos. Y eso lo hicieron con 38 personas. ¿Qué encontraron ellos? Como vemos acá, el Topcon y el Octoview fueron los que dieron promedio de capa de fibras nerviosas globales mayores, 106 y 103. Los equipos que menos promedio de capa de fibras nerviosas dieron fueron el Cirrus con 90 y el Spectralis con 93. Si ven que hay una diferencia de 10 micras del Octoview al Spectralis o incluso de 13 del Octoview al Cirrus, entonces esto nos quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado al interpretar una progresión en un paciente que viene con un examen de Cirrus y luego con un examen de Octoview. Entonces, no siempre va a ser progresión si estamos valorando los valores globales del promedio de capa de fibras nerviosas. Por eso es tan importante, como vamos a hablar ahorita, que no nos centremos en los globales ni en los colores, sino en el análisis que vamos a hacer por sectores y por áreas del reporte que nos da el Octoview. Adicionalmente, algo que me llamó la atención en este artículo, ellos encontraron que la reproducibilidad inter e intraoperador de los equipos, el que más reproducibilidad tiene es el Spectralis de Heidelberg. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago esa toma de tomografía y el doctor José Omar hace una toma de la tomografía, en el mismo paciente van a ser muy similares, 100 y 100 micras, y los parámetros van a ser muy similares. Y el equipo que menos reproducibilidad inter e intraobservador tiene es el Octoview. Eso quiere decir que yo misma tomo la medida y yo misma la tomo el otro día y me va a dar una gran variabilidad. Es operador dependiente. Esto quiere decir que el Octoview es el que más operador dependiente es. Ellos concluyen en este estudio y reportan que lo que uno debería hacer para monitorizar correctamente a un paciente es el mismo equipo y el mismo operador, no ni siquiera mismo equipo con diferente operador y sobre todo en el Octoview, porque es muy operador dependiente, como vamos a ver ahorita. Bueno, entre las primeras cosas que uno mira en el reporte, ahorita vamos a hablar que lo que primero siempre miro es la edad, pero ya les voy a mostrar en el reporte. Lo siguiente es la intensidad de la señal. Esta intensidad de la señal varía en los rangos de un equipo a otro, por eso les traigo esta tabla. Como ustedes ven, el rango del Spectralis va de 0 a 40 y cada equipo reporta para ese equipo qué señal mínima debe tener para ser confiable ese examen. Entonces, el rango del Spectralis va de 0 a 40 y ellos reportan que para que sea confiable o que sea una buena toma debe tener una ganancia de señal mayor o igual a 15. ¿Listo? A diferencia del Cirrus y del NIDEC, que su reporte no es de 0 a 40, sino de 0 a 10. La escala solo va de 0 a 10. El Cirrus reporta que una intensidad de señal mayor de 6 es confiable para el Cirrus y una mayor de 7 es para el NIDEC. Y por el otro tenemos al Octoview y al Tritón, que la escala de valores de 0 a 100, ya no de 0 a 10. Entonces el Octoview reporta que mayor de 30 es una buena ganancia de señal y es confiable el examen, y el Topcon, para el Topcon es una ganancia de señal mayor a 45 para que ese examen sea una buena toma y sea confiable. Algo que encontré les quise traer porque en general yo en todos los reportes he encontrado que mayor de 30 la intensidad de la señal en el Octoview, en este caso que es el que más usamos aquí en la institución, mayor de 30 se considera buena ganancia de señal para todos los parámetros. Pero revisando el manual para esta charla me encontré esta tabla que no es mucha la diferencia, pero me llamó la atención que ellos reportan por cada sector una ganancia de señal. Ellos reportan que para el Retina Map debería ser mayor la ganancia de señal, mayor a 39, no mayor a 30, para que sea confiable y permite que sea menor y permite que sea una menor para la cabeza del nervio óptico. Dice que mayor a 28 ya es sensible. Yo lo tomo en 30, pero les quise traer esto porque lo encontré en el manual revisando para esta charla. Sí. Entonces ahora vamos a hablar como tal del reporte. Entonces, esto es más o menos lo que nos da y lo que les va a llegar a ustedes cuando reciben la tomografía. Entonces, como les dije, lo primero
Aquí no salen los datos del paciente, pero lo primero que mire es los datos del paciente. Cualquiera se puede confundir, nos pueden enviar el reporte de otra persona, de revisar que sea el paciente correcto, que la base esté ingresado bien y correctamente la edad del paciente. En estos exámenes es importantísimo que esté correctamente la edad del paciente, porque si al digitar la edad en un paciente de 75 años nos metieron una edad de 30, en el equipo nos va a comparar con base normativa de 30, no con uno de 75. Entonces nos va a reportar defectos que realmente no existen de pronto para esa edad. Entonces siempre verificar primero la edad. Luego verifico la intensidad de la señal, que es la que tenemos acá, que no se ve muy bien, pero fue la que estuvimos hablando, que en el OptoView va de 0 a 100, que mayor de 30 es confiable para el OptoView. Luego tenemos esta tabla que está aquí, que aquí se las desgloso un poquito. Entonces, acá nos va a dar los parámetros, la tabla de análisis de capa de fibras nerviosas y del nervio óptico. Entonces, y del nervio óptico. Entonces, aquí tenemos siempre, yo miro primero el área del disco, tenemos el área del anillo, la excavación horizontal y vertical, la capa de fibras nerviosas promedio y dividida en superior e inferior en promedios. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a desglosar parte por parte de qué es lo que debemos mirar en cada una de estas referencias. Luego tenemos esta imagen de acá, que es esta imagen es el B-scan de la capa de fibras nerviosas, del análisis de capa de fibras nerviosas. Este A-scan sale de un escaneo que él hace a 3.45 milímetros de diámetro del disco. Entonces, toma un área de 3.45 milímetros de diámetro y la centra en el disco y en esta área, en este círculo, es donde va a medir esta capa de fibras nerviosas. Porque sabemos que todo esto tiene capa de fibras nerviosas y entre más cerca al borde del disco va a ser más gruesa la capa de fibras, entre más lejos del borde del disco va a ser más delgada la capa de fibras nerviosas. Entonces, él lo toma a 3.45 y algo que ese diámetro no se puede modificar, él toma a 3.45. ¿Qué pasa? ¿Qué nos gustaría a nosotros que eso se pudiera modificar? Porque si tenemos microdiscos, la distancia del borde del disco a esta área va a ser mayor y nos va a reportar capa de fibras nerviosas menores. Si es un macro disco, el borde del disco, si nos diera por acá, estaría más cerca de este 3.45 y nos daría capas más gruesas. Y eso nosotros los vemos en los reportes. Entonces, pero esto no es modificable. Entonces, esta medida de 3.45 es lo que nos muestra acá en el B-scan. Y aquí se ven es la capa de fibras y las capas de la retina, todas. Luego tenemos esta imagen, que es el TSNIT. Este TSNIT típicamente tiene esta doble colina, que es lo que llamamos doble colina. Si ustedes ven, la colina está en superotemporal e inferotemporal. ¿Por qué? Porque en superotemporal e inferotemporal es donde más grosor hay y están los vasos. ¿Listo? Entonces, en esta área superotemporal e inferotemporal es la colina normal que se debe tener. Y él nos coloca la colina del paciente sobre la base normativa. Entonces, aquí está la base normativa, que como pues vamos a ver aquí ahorita, que nos muestra, él nos dice, verde, es que el 95% de la población tendría este hallazgo como normal. El amarillo es que menos del 5% de la población tendría este hallazgo como normal. Y el rojo es que menos del 1% de la población tendría este hallazgo como normal. Entonces, lo más adelgazado es rojo, se va adelgazando amarillo y lo verde sería lo que está dentro de la base normativa. Entonces, sobre esa base normativa siempre van a tener esta misma colina verde, amarilla y roja. Nos va a colocar en una línea negra el TSINT del paciente para que lo podamos evaluar. Y esto se va a corresponder con los octavos que vamos a ver ahorita. Si ven, aquí hay un enlazamiento inferotemporal en la colina y no lo va a representar en los octavos aquí en inferotemporal. ¿Listo? Ya pasamos a esta imagen que es como la que casi todos miran inicialmente, que es la gráfica del mapa de grosor. Entonces, en esta gráfica de mapa de grosor es como la topografía. Para que se hagan una idea, es como la topografía de un terreno. En una topografía en un terreno, lo más plano, en este caso, va a ser azul. Lo que va
cogiendo pendiente o va subiendo, se va colocando verde, amarillo más grueso y rojo es lo más grueso que va a ver en la imagen cuando él hace la topografía. Entonces, en esta imagen lo azul es lo más plano, lo más delgado de la capa de fibras. Al aumentar va colocándose verde, luego amarillo y lo más grueso va a ser rojo. Cuando tenemos edemas, vamos a ver esto muy rojo, porque está muy grueso. Eso sería en la parte de la topografía. No se confundan, porque en esa topografía lo amarillo y lo rojo es lo bueno. Pero cuando vamos a la parte de los octavos, que nos divide aquí el promedio de capa de fibras nerviosas en octavos, el octovio, porque los equipos dividen en diferentes. El CIRRUS lo divide en 12. El octovio no lo divide aquí en octavos. Entonces, como lo vemos acá, aquí amarillo sería adelgazado, y aquí si esto estuviera en vez de amarillo rojo es lo más adelgazado. Pero si nos fuéramos al topográfico ahí mismo, aquí debería ser más azul. O sea, es donde más azul estaría, aquí estaría rojo. Donde más rojo estaría aquí, estaría muy verde. Entonces, para que no se confundan con los colores, porque la codificación ahí es como el inverso. Aunque aquí pues no va a haber azul en la parte de los octavos, pero es el inverso en el amarillo, verde y rojo. ¿Ok? Es muy importante en nuestro análisis esto de octavos, no se vayan siempre a general. ¿Por qué? Porque como se muestra aquí, aquí hay un adelgazamiento inferotemporal que es donde más, digo, en esta imagen es inferonasal. Pero si ustedes ven aquí este adelgazamiento, si vemos solo en la retina superior e inferior, aquí sale como normal. ¿Por qué? Porque él para esta retina coge todos estos cuatro, los suma y los divide en cuatro. Entonces, si este estaba muy grueso, este estaba muy grueso, este muy delgado y este muy grueso, al sumar y dividir se equilibran y entonces aquí me va a dar normal. Pero realmente no estaba normal. Toca irse a los octavos, traten de irse siempre a estos, no a estos, porque nos va a decir más sobre efectos focales, que es lo que nosotros vemos en el glaucoma. Luego tenemos esta imagen que es la imagen de sobreposición de la topografía sobre la imagen como una foto en gris que toma el equipo. Si vemos que se corresponde con los vasos sanguíneos, voy a mover esto. Se corresponde aquí ya que los vasos sanguíneos. Aquí en la topográfica nosotros solo vemos los colores rojo, azul, verde, amarillo, pero no podemos ver dónde está saliendo el vaso ni nada. En esta imagen me gusta mirar mucho, uno, que esté bien delimitado el disco, que esté bien centrado, que no hayan artefactos de movimiento. Aquí es donde vamos a ver más los artefactos de movimiento, que ahorita se los voy a mostrar. Y si hay algún defecto que pueda estar generando un artefacto como una opacidad vítrea densa, o una cicatriz retiniana que esté, digamos, aquí, que justo se correlacione con un defecto aquí, pero en esta imagen yo no la voy a ver. En esta imagen voy a ver esto, pero aquí sí podría ver que hay una cicatriz o que hay un DVP. Acá tampoco lo voy a ver en general, a menos de que sea ya muy llamativo, como les voy a mostrar más adelante. Y esta imagen es una imagen del disco, ya en un B-scan horizontal y vertical del disco. En esta imagen es que los equipos normalmente se basan para delimitar el área del disco. ¿Por qué? Porque el área del disco los equipos la delimitan, algunos teniendo en cuenta dónde termina el EPR, que sería aquí esta línea amarilla, y otros equipos más modernos lo delimitan es donde termina, donde está la apertura de la membrana de Bruch, que sería esta línea roja, que para nosotros en este lado sería aquí la membrana de Bruch, aquí y aquí, y para el EPR, los equipos que la toman EPR sería aquí. Ustedes ven que la de Bruch no concuerda con la de, no siempre concuerda EPR con Bruch. ¿Por qué? Porque hay atrofias peripapilares, como vemos acá. Entonces, los nuevos equipos, sí se dice que es mejor la toma del área del disco en la apertura de la membrana de Bruch y no en el EPR, precisamente por las atrofias peripapilares. Entonces, si estamos en un equipo que toma EPR, nos diría que el disco va de aquí a aquí, a esta línea amarilla, por lo que va de aquí a aquí, o sea, más grande el disco. Si lo tomamos por un equipo que toma la medida del área del disco en la apertura de la membrana de Bruch, nos tomaría el área de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces sería un poco de, o sea, de menor tamaño. Es importante porque ¿qué equipos nos dan la apertura de membrana de Bruch? El Solix, el Octoview, el Spectralis y el CIRRUS.
esos son los que nos dan la medida en la apertura de la membrana de Bruch, ¿ok? Y nos va a decir más fidedignamente cuál es el área y así va a medir más fidedignamente el disco a los 3.45 milímetros que hablábamos de diámetro. Entonces, en este artículo ellos mostraban y explicaban por qué, digamos, una atrofia alfa, lo que tiene la atrofia alfa es que hay una irregularidad en el EPR, o sea que en un lugar podría tomar EPR y membrana de Bruch en el equipo, y está presente en toda el área la membrana de Bruch. En la atrofia beta hay ausencia de EPR, pero sigue la membrana de Bruch. Entonces ahí es donde vamos a tener mayor ganancia de que sea medida en la membrana de Bruch y no en el EPR. ¿Listo? Lo otro que nos da la interpretación es el complejo de células ganglionares. El Octavio es un equipo que nos da complejo de células ganglionares. ¿Qué quiere decir complejo de células ganglionares? Que incluye la medida de 3 cosas. La plexiforme interna, la capa de células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. No todos los equipos hacen esto. El CIRRUS no mide complejo de células ganglionares. El CIRRUS mide solo limitante interna y capa de células ganglionares. No incluye la capa de fibras nerviosas. Entonces, por eso tampoco se pueden exponer. Entonces, vamos a ver algunas alteraciones en la toma. Entonces, catarata, que es importante y que veo mucho. Pacientes con cataratas densas no es tan confiable pedirles un OCT porque uno ve una gran variabilidad y puede malinterpretar una progresión porque hay una catarata más densa. Pacientes que se tuvieron 2017 y volvieron 2023 y lo que aumentó fue una catarata. ¿Y por qué? Les traigo este estudio. En este estudio tomaron la tomografía, le hicieron tomografía a 38 pacientes y a esos mismos pacientes, luego de cirugía de catarata, le volvieron a hacer la tomografía. Miren cómo el promedio de capa de fibras nerviosas aumentó significativamente en todos los pacientes después de cirugía. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hice aquí el OCT y había tenido otro OCT y tuve una disminución, digo, ese paciente tiene glaucoma y está progresando. Y era solo la catarata, porque al quitar la catarata aumentó la capa de fibras nerviosas y eso no es real. Ellos evidenciaron que al quitar la catarata, como es lo esperado, aumenta la ganancia de la señal en la toma del equipo. Y lo que pudieron evidenciar es que por cada unidad de disminución de la ganancia de la señal se disminuye 4.6 micras la capa de fibras nerviosas, que es algo significativo. ¿Cómo así? Me llegó un CIRRUS en 6 y el anterior había sido en 8. Se me pueden bajar 8 micras solo por la baja de la ganancia de la señal y no ser una reducción real. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes si está progresando la catarata. Por eso siempre mirar y siempre cuando hay progresión yo miro la ganancia de señal en las dos tomas a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, otra causa de errores son los flotters vitreos o las opacidades vítreas densas, yo les decía. Entonces, en este artículo las muestran muy bonitas y muy fáciles de entender. Aquí vemos cómo hay un flotter, aquí una opacidad vítrea que no nos interfiere en nada en la medición o en el reporte. Si vemos aquí, si hay un defecto en cuña, que es muy típico de los defectos en glaucoma, y ese defecto en cuña se nos está reflejando aquí en la división de 2, ¿cierto? Cuando el paciente parpadea o lo movemos la cabeza o algo, esa misma opacidad vítrea se desplaza y si ven, sube hasta esta área y empieza a mostrarnos en este sector un adelgazamiento que no es real. Si vemos la imagen, aquí seguimos con nuestro defecto en cuña típico de glaucoma y se representa aquí, pero aquí nos aparece un defecto que si solo miramos esto, decimos, oh, está progresando. Si es este paciente y me llega al año con esto, digo, oh, aquí hay un adelgazamiento. Entonces, inferotemporal, que justo es el área donde más se adelgaza en el glaucoma. Entonces, está progresando y no. Si no miramos bien que aquí hay una opacidad que nos está generando un artefacto, podemos confundirlo con defecto. En este estudio ellos vieron que si la opacidad está muy lejos del disco, de la toma de los 3.45 no nos afecta, ¿sí? Pero si se nos mete justo aquí, donde está la toma, mire que más justo donde toma la muestra, que es aquí en esta línea de acá, nos va a afectar mucho. Si ya se mete más y no nos afecta tanto la línea, no vuelve a aparecer, porque él hace el corte ahí.
Y en esta imagen también nos muestra en otro paciente cómo aquí es normal, pues no hay un adelgazamiento, y cuando se nos interpone aquí empiezan a haber unos adelgazamientos que realmente no son adelgazamientos, sino artefactos. Por eso es tan importante mirar esta imagen, no solo este PAI. Artefactos de movimiento, como les decía, miren, aquí podemos ver en esta imagen estas líneas que se ven acá. Aquí es el paciente se movió o parpadeó. Esta imagen es importante y lastimosamente en el reporte que enviamos nosotros al imprimir, que es los dos ojos en una sola imagen, esta imagen no nos la da. Entonces es muy difícil si yo solo tengo esta imagen, aquí yo no veo artefactos de movimiento. Yo veo aquí unos adelgazamientos, pero no puedo decir, aquí hay un artefacto de movimiento si no tengo esta imagen. Por eso les decía que esta imagen era importante para las opacidades vítreas y para los artefactos y para las cicatrices. Entonces, este artefacto también nos puede confundir. El descentramiento, como les decía, tenemos que mirar que esté centrado. Si ven, aquí está muy desplazada la imagen hacia este lado. Al estar más cerca al borde de disco de este lado, nos va a dar falsamente un grosor mayor. Y puede que ahí esté adelgazado. Pero como no nos tomó sino tan cerca al disco, nos va a decir que es grueso y puede estar falsamente elevado. Entonces, siempre mirar esta imagen, que esté centrado. En cuanto a los artefactos, miren la intensidad de la señal. Este es un paciente que le hice una toma. Es el mismo paciente. Si ustedes ven la imagen de acá, este vaso es el mismo vaso, este vaso es el mismo vaso, la área del disco más o menos se corresponde. Pero en este momento tuvo una ganancia de señal de 44. A los 5 minutos le tomé la misma imagen, ya con ganancia de señal de 73. Si ustedes ven acá, la capa de fibras nerviosas era 101 y a los 5 minutos subió a 106. Eso no es normal, no es real. Entonces, sí nos afecta mucho la ganancia de la señal en la toma del examen. Si ven cómo varía en un mismo paciente en 5 minutos de diferencia, si tengo una señal de ganancia de 44 a 73 con el mismo equipo. Entonces, por eso es que este equipo es tan operador dependiente. Perdón, pero ¿qué hace variar el cálculo? Este yo lo hice a propósito para traérselos a ustedes y mostrárselos. Cuando yo hago la imagen en el equipo, yo tengo que hacer como una optimización de la imagen. Y entonces yo veo la ganancia de señal aquí en una barra verde que me va mostrando verde o roja. Yo, si no hago una adecuada toma, o sea, que lo genero bien para el defecto refractivo que tiene el paciente, porque él eso lo toma según el defecto refractivo y uno pone ahí y él lo optimiza según el defecto refractivo. Si yo no pongo optimizar, yo lo hago con la señal más bajita y me va a dar un valor. Sí, hay pacientes que yo eso no lo puedo hacer. Si tienes una catarata densa, yo lo pongo a optimizar y lo trato y no me sube de 50 y no me sube de 40 y no porque ya no lo... En él sí porque yo lo hice para poder mostrárselos, pero normalmente no. Pero miren que la ganancia de señal varía mucho, hace que varíen mucho las medidas, entonces sí es importante. De la mayor ganancia de señal, el más confiable está. Claro, a mayor ganancia. Claro, esto era para que lo vieran. Obviamente el dato más confiable es este de aquí, el de 73. Esto es solo para compararles y mostrarles cómo si la ganancia de señal nos afecta la capa de fibra y todas las medidas. Pero claro, este es el confiable, de 73. Bueno, en esta otra toma es importante ver en esta, no solo que el disco esté centrado, sino que la imagen en el B-scan esté centrada. Si ustedes ven este paciente, esta imagen debe estar acá en el centro, más o menos así como está. Si yo solo miro estos datos, yo no me doy cuenta y tengo este paciente 2020 y me llega con esta capa de fibras nerviosas y solo estamos mirando esta tabla, digamos. Y un año después me llega con esto y yo solo me fijo en esto. Yo digo, este paciente está progresando. Tenía una capa hace un año de 113 y ahora tiene 88. Algo está pasando, así esté todo en verde, ¿cierto? Pero si yo me voy a esta imagen, lo que veo es que cortaron la imagen. Quedó la toma muy arriba, cortaron la capa de fibras nerviosas y pues obviamente me va a mostrar un adelgazamiento que no es real, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, siempre mirar que la toma esté centrada y centrada en el B-scan también, porque nos puede suceder esto, nos cortan y nos va a dar un valor que no es real. Otro artefacto es la toma del área del disco. Los equipos
toman esa área de disco automáticamente, como les mostré en algunos de PRPR y otros de la apertura de la membrana de Bruch, pero él lo hace automático. ¿Qué pasa? A veces no lo toma adecuadamente por atrofias peripapilares, por opacidades vítreas. Entonces, si el operador, por eso es tan operador dependiente y es necesario que el operador esté pendiente. ¿Por qué? Porque si este disco, si ustedes ven aquí, aquí lo delimitó correctamente, pero esto fue modificado. ¿Por qué? Porque lo había tomado aquí. Si ven, no tomó el área del disco. En la parte superior tomó como superior área de disco la excavación y abajo sí tomó el borde. Si ven, este es el mismo paciente y el equipo se equivocó aquí en la toma. Si yo no miro esta imagen, a mí no me sale en el reporte. Esto solo lo puedo ver yo cuando hago la toma y no me sale automática. Yo me tengo que ir a abrir el 3D Disc para poder ver esta imagen. Si yo no soy acuciosa y me devuelvo a mirar eso, yo no me voy a dar cuenta. A ustedes les llega esta imagen. Esta imagen está sobre este error, si ustedes ven, no sobre esta, sobre este error. Y al estar sobre este error, uno, me va a dar un microdisco, me va a dar un disco más pequeño del real. Y el problema está en que el equipo, con base en esa área de disco que tomó, él va a sacar la excavación y las otras medidas. Si yo manualmente modifico esto, automáticamente me aumenta la excavación, el anillo, cuando yo manualmente. Hay equipos que no se dejan modificar. El OptoView deja modificar el área del disco, como ven ustedes aquí, yo puedo coger cada punto de esto y llevarlo a la imagen. El MIDEC deja modificar el disco y deja modificar la excavación. Eso no lo deja hacer ningún otro equipo que yo lo sepa. Solo deja modificar el área, así como el OptoView. Tú modificas el área y él automáticamente sobre esa modificación, él modifica la excavación y el grosor del anillo. El MIDEX sí te permite modificar área de disco y área de la copa si tú quisieras. Pero esto es importante porque si ven esto depende del operador, ustedes va a llegar a exceso y aquí es muy difícil de evaluar que está mal tomado. Por la escala de colores que hay aquí, es muy difícil evaluar. Este es como el reporte que les llega a ustedes. Entonces, como les decía, no tenemos muchas herramientas que sí tiene la persona que está tomando la imagen. Entonces, por eso es tan importante que esa persona esté entrenada, porque de ahí depende este reporte, porque a ustedes no les va a llegar mucha información que es valiosa, pero a ustedes les llega este reporte. Entonces, como les dije, cuando les llega este reporte, lo primero, ver los datos del paciente, que la edad corresponda. Lo siguiente que miro siempre es la intensidad de la señal. Esos son los parámetros iniciales que yo miro en la ganancia de señal, que esté centrada la imagen, que no esté cortado. Bueno. Luego, quitamos esto de acá. Ya en la tabla de análisis de la capa de fibras nerviosas y el disco óptico, vamos a ver los parámetros. Entonces, lo primero que miro es el área del disco, que la tenemos acá. El área del disco nos va a decir y nos va a ayudar a orientarnos si es un microdisco o un macrodisco, por eso es importante. Entonces, los equipos toman diferentes medidas para decir que es microdisco o macrodisco, eso lo tienen cada uno. Tengo entendido que en el Cirrus lo toma de 1.9 a 2.56 para decir que es un micro o macrodisco. El OptoView es un poco mayor. Yo, en promedio, para casi todos los equipos tomo de 2.1 a 2.8 para decir que sea un microdisco o para decir que sea un macrodisco. ¿Qué me he dado cuenta en la toma de los discos? Y si ustedes son muy acuciosos y les llega un MIDEC y un mismo paciente un Cirrus y un mismo paciente un OptoView, ustedes van a ver que el Cirrus siempre tiende a dar microdiscos. El MIDEC siempre tiende a dar macrodiscos. O sea, el mismo paciente me da 2 en el Cirrus, en el OptoView da como en promedio, entonces da un 2.4 y en el MIDEC ese mismo paciente da 2.8. Entonces, el MIDEC siempre tiende a dar macrodiscos, el Cirrus siempre es lo que he notado yo al hacer y revisar exámenes, ¿listo? Y por eso ellos también toman diferentes áreas de disco como para esa base normativa, que es micro y que es macro. Pero yo en promedio tomo 2.1 a 2.8 para no, porque tampoco me lo sé de todos los equipos, entonces ese es. ¿Y por qué es importante el área de disco? Lo que habíamos hablado. No es lo mismo tener un microdisco con una excavación grande que un macrodisco con una excavación grande. Entonces, ustedes van a ver que en los macrodiscos es permitido, digamos que debe ser o tiende a tener siempre una capa de fibras nerviosas mayor, por lo que habíamos hablado.
como el disco lo toma, o el análisis lo toma a 3.45, entre más cerca esté del borde, más grosor de capa de fibra. Si es más grande el área del disco, más cerca esa toma de 3.45 y nos va a reportar capas de fibras nerviosas más gruesas. Entonces en macrodiscos tendemos a tener más gruesas las capas. Y en microdiscos, como está más lejos del 3.45, nos da capas más pequeñas. Es por eso que si ustedes tienen un paciente con microdisco y el Octoview aquí les dice 85, les dice que es normal. Y a veces tienen un macrodisco y dice 85 y sale rojo. Porque para ese disco tan grande, ese 85 es anormal. Y para el microdisco es normal, porque es menor la capa de fibras nerviosas, porque la toma más lejos. Entonces, por eso es que vamos a tener esas diferencias tan grandes y uno dice, ah, pero el paciente que vi ahorita tenía 80 y estaba en verde, y por eso tampoco nos podemos seguir tanto por los colores que nos arroja el equipo. Por eso tenemos que desglosar todo muy bien. Lo siguiente importante es el área de disco vertical. ¿Listo? Acá está la horizontal, pero casi no la tomamos en cuenta porque hay excavaciones horizontalizadas. En el glaucoma y estas patologías lo que tiende es a verticalizarse la excavación, se va adelgazando el anillo superior y el inferior principalmente, entonces nos va a ir dando un aumento en la excavación vertical, que es como lo que vamos a ver nosotros. En general, excavaciones mayores de 0,6, igual 0,6 como uno cuando ve el fondo de ojos, cuando uno dice, ah, está como grande esta excavación para estos. El anillo bueno, siguiente lo que miro es la capa de fibras nerviosas, va a depender mucho del área del disco, como les decía. Algo importante aquí, que no les, porque es que en una diapositiva no, ya no cerramos, déjalo ahí, lo vamos moviendo. Entonces, en la capa de fibras nerviosas, pues él siempre nos va a arrojar según el área del disco, que es normal o anormal para esa área de disco. Entonces, siempre vemos aquí por medio de la capa de fibras nerviosas, que es importante. Digamos, si aquí esto todo estuviera verde, todo estuviera en verde, digamos, todo, no tenemos estas áreas de efectos focales, y vemos esto en 85 y en 108 y todo está verde, podríamos decir, ah, es normal. Pero siempre una diferencia de más de 10 micras entre una capa de un ojo y el otro es anormal. Si ustedes ven todo en verde, pero un ojo tiene 85 y el otro tiene 100, ahí, así todo está en verde. Por eso no nos podemos fijar tanto en los colores. Una diferencia de más de 10 micras siempre es sospechosa, a menos que sean discos muy diferentes. Que tenga un microdisco en el ojo derecho y un macrodisco en el ojo izquierdo, ahí yo puedo aceptar. Pero si es como este paciente que tiene 1,67 de área y 1,78 y tiene una simetría de 85 y 108, pues ya. Entonces siempre, mayor de 10 micras de diferencia de capa de fibras nerviosas, es sospechoso y hay que ponerle cuidado. Así todo esté entre normales y no haya efectos focales aparentemente. Porque vamos a ver que hay cosas o artefactos que nos van a dar falsamente grosores aumentados. El área del anillo es otro valor que tenemos aquí. El área del anillo y el área del disco no son tan específicos porque varían mucho según si hay atrofias y si lo mido en el EPR o no en la membrana de Bruch. Entonces, se supone que no nos fijamos mucho en esto porque tiene gran variabilidad. El área del anillo o el anillo neuroretiniano en ese grosor va a tener mucha variabilidad. ¿En qué casos me gusta mirarlo en progresión? Porque veo pacientes que tengan capa de fibra de 85 de un momento a 60 y luego tengan 60 y me voy al anillo como para llenarme de razones y el anillo está igual o aumentó. Eso no es lógico. Si yo tengo un adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas, voy a tener un aumento de la excavación y una disminución en el anillo. Entonces tengo que ir mirando, es como para llenarme de razones y de parámetros. Como les había dicho aquí, el TSINT, entonces aquí nos sobrepone el ojo derecho y el ojo izquierdo sobre la doble colina y nos muestra si hay algún defecto. Aquí, digamos, aquí se adelgaza superotemporal y no lo va a mostrar aquí, ¿cierto? Los octavos son muy importantes, debido a que siempre vamos a tener en el glaucoma, en general, el área que más se adelgaza o primero se adelgaza es temporal, sobre todo inferotemporal y superotemporal. Entonces, aquí lo estamos viendo en ese paciente, justo, es la capa de fibras nerviosas que tiene menos, el disco tiene
tiene una capa de 85 versus 108 y tiene estas áreas de adelgazamiento inferiores, pero temporal. Nos vamos llenando de razones como para decir que este paciente tiene glaucoma. Pero esta área de octavos me gusta mucho porque me ayuda a ver patrones diferentes que me he podido dar cuenta yo en mi experiencia, y es que si yo tengo en esta área adelgazamientos, un área roja, un área verde, un área roja, un área verde, un área roja, como en una rueda, es algo más neurológico. No es algo tanto de glaucoma, sino es algo más neurológico, una atrofia secundaria, otra cosa. En el glaucoma tienden a ser defectos focales, pero no así como en una rueda. Obviamente hay excepciones a la regla, pero uno ve que se va adelgazando luego no, y luego se me adelgazó este. Ese patrón así como en rueda, a mí me sugiere más algo neurológico, sin decir que es patoneumónico de glaucoma, ¿ok? Y otra cosa que me ayuda mucho es mirar que los adelgazamientos, a veces hay adelgazamientos nasales en ambos ojos y solo es nasal y respeta línea media. Eso es neurológico. Si hay un defecto binasal que respeta línea media, casi estaría por decir que es algo neurológico. Entonces, por eso es tan importante esta parte de los octavos. Y el complejo de células ganglionares, que algunos equipos nos dan más información que otros. Personalmente, lo que menos me agrada del reporte del Octavio es esto, el complejo de células ganglionares, porque en otros equipos nos sugiere más unos daños arqueados que son típicos de glaucoma. Aquí siempre es una mancha. Si hay un adelgazamiento, es una mancha. No vemos como un patrón arqueado, un patrón de defecto que vamos a ver que nos pueden mostrar los otros equipos, como este. Miren, este es el tritón y miren acá cómo nos muestran una mancha roja. Aquí siempre me va a mostrar esta mancha. Aquí me muestra cómo de pronto un defecto de capa de fibras nerviosas que viene desde acá se va a continuar en el complejo de células ganglionares. Y en esta imagen yo la puedo ver. Si ven aquí, se ve como un defecto de capa de fibras nerviosas. Esta es una imagen del tritón que me da más información a mí para decir que esto sea glaucoma. Acá tenemos la del cirrus, que también me gusta mucho. Miren que aquí también podemos ver este típico escalón aquí, que nos va a mostrar aquí en esta imagen rojo y amarillo, que también me da más señal a mí de que es un defecto arqueado en formación. Aquí tenemos el del MIDE. Entonces aquí también vemos como aquí hay un defecto de capa de fibras nerviosas, vemos que es muy azul y aquí nos lo muestra amarillo y rojo. Nos da más información este análisis del complejo o de las células ganglionares, porque no todos miden complejos de células ganglionares, que este, ¿cierto? Si yo veo esta mancha, a mí no se me especifica nada. Si yo veo estos arqueados, yo ya, así todo el PAI y todo el resto esté normal y yo tengo un paciente con esto, yo ya digo, aquí hay inicio de glaucoma. Les traje aquí la imagen del Solix porque es el otro que deben estar recibiendo frecuentemente, que es el otro equipo que recibió la clínica. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, lo cambia en la localización. Miren que esta imagen era más como las que yo les decía, que rojo, verde, amarillo, como una rodilla. Entonces, esto era lo que yo me refería, que no es patoneumónico de glaucoma, pero a mí me da como más información. Lo mismo, aquí sí me dan defectos, miren, defectos en puña que no me da el Octavio. Eso es lo que pierde como la interfaz de la impresión de la imagen del Octavio, que es, pues, todos los equipos, como hemos ido hablando, tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, este es el de Solid. Aquí tenemos la misma tabla de análisis, aquí tenemos la de soportados, aquí nos muestra cómo delimita el disco, las atrofias. Estas cintas que ustedes van a recibir del Solid se comporta prácticamente igual, solo que les cambia la posición, pero nos da como los mismos datos. Ya pasando un poco a las patologías. Entonces, tenemos esta imagen con lo que hemos hablado. Ustedes me podrían decir, si ven esta imagen, ¿quiénes pensarían que esto puede ser un principio de glaucoma, un defecto inicial, o no es glaucoma? ¿Ni idea? La línea negra que está copiando en la parte roja y en los papeles rojos. Pues sería uno y a uno. Alguien que se... Y arriba el Temporal. está metiendo.
Ajá, en la de TSNT, ajá. La imagen de arriba. Bueno, sí es soy para central. corcharlos. Sí, pues no está cortándose, debería estar un poquito más abajo, pero no se corta ni. Uy, esto era para corchar. ¿Sí? Bueno, aquí hay un defecto inferior, pero yo quería que miraran esta imagen. Esta imagen es muy llamativa y es muy sugestiva de un drusen de nervio óptico. Si ven aquí, se ve como una doble colina negra. Entonces, en esta imagen, esta es la que les da a ustedes el equipo y la que les va a reportar. Pero si el operador abre la imagen del 3D disc que yo les contaba, va a ver esta imagen, que aquí es muy típica, que ustedes ven esta doble colina que está acá, que es un drusen. Y esto podría estarnos dando ese artefacto inferior y no ser glaucoma. En este caso, una cosa no excluye la otra. Habría que observar el paciente, pero yo veo esta imagen y veo esto y digo, esperemos, miremos a ver factores de riesgo, familiares con glaucoma, presiones en 10, pues observemos, ¿cierto? Entonces, este es un drusen del nervio óptico y este es un seguimiento de ese mismo paciente que compara 2021 con 2022, año y medio, porque esto fue en febrero y esto casi pues en julio. Y este, si ustedes ven, se comporta exactamente igual, está estable, no hay un adelgazamiento progresivo, está ese defecto, pero no está progresando. Yo le atribuyo ese defecto al drusen y no a que haya una progresión. Si yo veo el drusen, veo esto y está progresando, pues tiene drusen y tiene glaucoma, pero en este caso no. Por eso es importante hacerle un seguimiento y es importante que el operador nos oriente, porque en esta sola imagen no se ve tan claro el drusen. Se alcanza a ver y uno que ya está más entrenado de mirar y mirar, pero creo que nadie casi, o no sé si alguno porque no se animaron a hablar, miró esta imagen, se fijó en esto, se fijó en esto, se fijó en esto, se fijó en esto. Y en esta imagen de la toma sí veía más drusen. Este es otro drusen. Este paciente, miren cómo puede cambiar y por eso un solo sector no me puede decir a mí que hay un daño. Este paciente tiene un drusen en el óptico, aquí lo vemos. Esta imagen fue tomada en el 2021 y esta fue tomada en el 2022 en el mismo paciente. ¿Sí ven? Y aquí ya no me muestra defecto nasal, digo, temporal. ¿Sí lo ven? Y es el mismo paciente y ya no. Por eso estos pacientes hay que seguirlos. No hay un adelgazamiento aquí en la siguiente toma porque es muy operador dependiente. Entonces, es como se realizó la toma. Este paciente, ¿dirían que tiene glaucoma? ¿Qué les llama la atención de este paciente? Nuevamente es un drusen, pero este drusen es mucho más grande. Este paciente tiene un full disc, si ustedes ven no tiene excavación. Eso es frecuente en estos pacientes con drusen y en microdiscos que tengan un full disc, no hay excavación, no hay una excavación aquí. Si ustedes ven aquí me dan 0 y acá no se excavación. Y en la imagen del B-scan acá vemos el drusen y vemos todo este defecto que está aquí. Puede tener glaucoma, sí, puede que no lo tenga, como les decía, no es que una cosa excluya a la otra, hay que mirar la clínica del paciente. Volvemos a la presión, al campo visual, al análisis del paciente de familiares con glaucoma. ¿Qué les decía acá? Y es importantísimo, no todo lo rojo es glaucoma. O sea, ustedes ven esto en rojo, mucha gente ve esto en rojo y dice, ya, este paciente tiene un glaucoma avanzado y ya sube. Y no se fijó de pronto en esta imagen y no todo lo rojo es glaucoma. Esta imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Qué dirían? ¿Tiene glaucoma? ¿Puede tener otra cosa? ¿Quién se anima? Solo el superior. Y más. ¿Quién diría que es glaucoma? Levanten la mano. ¿Quiénes dirían? ¿Quién gana? ¿Glaucoma o es una neuropatía pseudoglaumatosa? Son muy tímidos, nadie levanta la mano, ni uno solo se anima. No, yo ¿cómo voy a acordar de quién fue el que dijo glaucoma y quién fue el que dijo? Yo solo quiero ver en promedio quién diría que es glaucoma y quién diría que no es glaucoma, para ver en cuál sería como la... Bueno, voten. En general,
¿Glaucoma o no glaucoma? ¿Glaucoma? ¿Quién se apunta por glaucoma? Nada, no tengas miedo. Lo más normal. Por lo que veo, la mayoría dice que no es glaucoma. Yo digo que sí. Pero entonces, levanten la mano, porque así Aquí hay 3 votos por glaucoma. ¿Y a este lado cuántos? 3, también 4. 5 votos. Ricardo de los Ríos. También votó. glaucoma. Entonces quedamos mayoría glaucoma, Ocho. mayoría no glaucoma. Mayoría no glaucoma. Mayoría no glaucoma. Y este sí. ¿Y por qué? Pero ¿quién se anima a decirme por qué es glaucoma? ¿Por qué glaucoma? Pues contestaron aquí, por favor. Es glaucoma, por eso. ¿Por ¿Y quién qué? dice que no es glaucoma? ¿Quién fue el que dijo que no era glaucoma? El Era la resto- mayoría, dijo que no. ¿Por qué? Los valores de ojo de este veo ciertos parecidos. Digamos, 88, 85. Debe ser más superior y inferior y completo. Bueno, esta imagen tiene algo muy clave que yo les dije, y es que tiene un defecto binasal que respeta la línea media. Si ustedes ven, aquí hay defecto nasal, y es igualito aquí que aquí, y respeta la línea media, no hay nada temporal. Este paciente tiene un macrodermatitis. Ay, sí, todo, ¿no? Este paciente, ¿cómo lo ven? Ay, ¿Qué les llama la atención? Pues de 93 a 88 no hay 10. 93 y 88. Tiene 93 en el derecho, 88 en el izquierdo. ¿Dirían que tiene glaucoma? los discos son muy diferentes en tamaño. Hay una simetría del disco. Bueno, tienen un 83 y 2.3. Son asimétricos, pero no es macro ninguno. ¿Qué otro dato quieren saber? Porque es que no se ve tan nítido, ¿no? Las excavaciones. La excavación es diferente. No, él siempre muestra es que la imagen la tomó así. O sea, esa flecha está ahí es porque no está mostrando algo como tal el equipo. Casualmente en este ojo hay una membrana epirretiniana chiquitica. Ahí. Pero no es que lo esté mostrando. Mira aquí. Igual ya está. ¿Sí ves? Claro que sí. ¿Qué más les llama la atención a ustedes acá? O sea, está aumentada la excavación en este ojo, ¿cierto? Y entonces vemos acá los cuadrantes y aquí hay un adelgazamiento temporal y aquí inferotemporal, pero no veo así como una cosa muy agresiva para esta excavación, ¿verdad? O sea, ¿no les llama la atención que esta excavación casi no hay anillo y el borde está muy conservado, o sea, según estos parámetros? Con esta excavación no esperarían que esto tuviera rojo, todo esto. Pensaría uno. ¿Por qué? Porque hay cosas o artefactos que hacen que la medición sobreestime el grosor de la capa de fibras nerviosas. Aquí vemos una membrana epirretiniana chiquitica que yo no diría que justifica esto, pero volvemos a que dependemos de lo que ve el operador en la toma de la imagen. ¿Por qué? Este paciente tiene una retinosquisis peripapilar. Esta imagen no me la está dando, la vi cuando yo tomé la imagen. Por eso esta excavación es gigante o grande y la capa de fibras aquí no me da tan adelgazada, pero es porque él toma la capa de todo esto. Él no entiende que aquí hay un espacio que no es real, o sea, este grosor no es real. El operador de eso
no es posible que él decida distribuirlo y enviarlo para que el que lo va a analizar diga, bueno, listo. Pues normalmente lo que hace uno es reportarlo en el examen. Yo coloco Drusen de nervio óptico, porque es que la imagen de esa imagen no la imprime el equipo como tal. Tocaría copiar, pegar, cortar para imprimir, porque si no me sale toda la pantalla. ¿Ya? No. Entonces yo lo que escribo es Drusen de nervio óptico. Imagen sugestiva de Drusen de nervio óptico. Se observa retinosquisis peripapilar. Exacto, se reporta, porque es que de todas maneras, si no te la envía el operador, fue porque el operador no lo vio. O sea, si no te lo está reportando, si no solo lo reportas, o sea, es que si no te lo reportas porque no se dio cuenta, no lo vio. Entonces, si no lo vio, no te lo va a imprimir de todas maneras. Entonces, tiene que ser que lo vean. Y si yo lo veo, yo te lo reporto, yo te escribo. Paciente con retinosquisis peripapilar, lo que sobreestima grosor de capa de fibras nerviosas. Entonces, este grosor de 88 no es real. Seguramente ese paciente tiene 50. Pero este retinosquisis hace que este valor sea mayor. Pero eso es porque si no tenemos el operador entrenado que haga las cosas y es tomarlo. A mí me llega esa lectura y yo no, así yo soy glaucomatóloga, o sea, no lo voy a ver. Yo no, si me lo tomó alguien distinto, yo no lo voy a saber. No todo lo verde es normal. Esto debería ser todo rojo y está todo verde. Y el que mira los colores dice, ah, no, pero ahí sí hay algo raro ahí, pero si está verde, chao. No, no todo lo verde es normal y no todo lo rojo es glaucoma. Doctora, una oftalmoscopia, ¿cómo se verían estos ojos distintos? De todas maneras, la excavación se vería más grande en el ojo izquierdo. Y en el verde anerita uno debería ver los defectos de la capa, o sea, no tan brillante, es como lo que verías en el fondo de ojo directamente. Bueno, otra. La agudeza visual ahí. Pues es que en el glaucoma la visión central está conservada. Tú puedes tener un glaucoma muy avanzado con 20/20, pero está viendo. No, en la visión no, porque como lo que te digo es central y esto no está central. La visión central te la da la mácula, esto es peripapilar, por eso te está dando el grosor aquí. Aquí no te tendría que dar. Ahí es todo. La clínica, mirar las presiones, pues tengo esto, un paciente con 30 de presión, pues, o sea, un desafío que tenemos siempre es la miopía y la miopía alta. Los miopes, como sabemos, tienden a tener más glaucomas, hay más prevalencia de glaucoma en los pacientes miopes y entre mayor la miopía, mayor prevalencia. Y también son los gran imitadores del glaucoma. Tenemos defectos que uno dice, esto es glaucoma, esto es glaucoma. Es glaucoma, no es glaucoma. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil la toma? Y eso solo lo sabe uno cuando hace el examen. Uno puede tratar de que salga nítida la imagen, pero como el equipo no tiene sino hasta -7, si se sale de ese rango, la intensidad de la señal va a estar muy baja. Segundo, cuando hace la toma del scan aquí, nosotros tratamos de dejarlo lo más horizontal, lo más plano posible. En los miopes es muy difícil. Aquí no es tanto, pero hay miopes que es una cosa así en U que no logras centrarla o metes o logras que las esquinas dentro de la imagen y esta parte se baja y no sale, o la subes y se te sale aquí, en esta parte. Entonces, por eso es que salen estos artefactos negros que ustedes ven acá. No es tanto que uno haya tomado mal o lo que sea, es que trató de subir la imagen lo que más pudo para que se tomara la imagen, pero se va a salir de aquí porque esta área la cortó tratando de subir la imagen, ¿ok? Entonces, por eso se ven estos artefactos muy frecuentemente en los miopes. ¿Sí ven estos artefactos que vemos en estos lados? Como les decía, esto no trae base normativa para miopes. La base normativa que trae el MIDEC la trae como para el complejo de células ganglionares, para el área de células ganglionares, no para el área del disco tampoco. Y es el único equipo que sí tomó como una base normativa y agregó unas longitudes axiales de 26 a 28.9 para el análisis. Entonces, se dice que más o menos por cada dioptría que aumente se disminuye 1.2 micras la capa de fibras nerviosas por cada dioptría que aumente en promedio.
Eso no es. Al no estar en las bases normativas, estos pacientes el seguimiento es difícil. El primer OCT de este paciente miope va a ser su base normativa. Ese primer OCT es con el que yo lo voy a comparar a futuro y ese va a ser su base normativa, porque no lo voy a poder comparar nunca con la base normativa que tengo. Le tomo el año y medio, está igual, listo, se amplía, progresó, miremos qué más puede haber, ¿listo? Y lo que les decía, entre más longitud de menor capa nerviosas. Esta es la imagen del NIDE, que esto lo traje de este artículo. Si ustedes ven aquí en las células ganglionares, en esta parte superior vemos la toma normal con la base normativa normal, y cuando yo le ingreso al dato de longitud axial y le coloco modo miopía, digámoslo así, él me va a sacar este valor. Si lo ven acá, cuando es en fondo blanco es base normativa normal, base normativa de miopes me sale beige. Y este es el mismo paciente, ustedes ven que aquí dice 102, 102, 92, 92, 100, 100. Acá me muestra un defecto en la escala de colores respecto a la población, se supone, ¿cierto? Pero cuando le aplico la base normativa para miopes, ya no. ¿Y eso por qué lo hace? Porque el equipo del NIDEC tiene un software adicional que corrige la ampliación que se hace de la imagen en los pacientes con miopía. Hay una ampliación en estos pacientes y él corrige esa ampliación y la coloca sobre esa base normativa, y por eso podemos ver que aquí ya no es un defecto supuestamente borderline, sino que es verde realmente. Para una población miope sería normal. ¿Listo? Este lo hice yo, lo hice con el doctor Gómez Goyeneche cuando era fellow de glaucoma en el Hospital Militar, en la Universidad Militar Nueva Granada, y él tiene el equipo NIDEC. Y lo que hicimos fue tomar 37 pacientes, 37 ojos de 21 pacientes, y hicimos la medida de estas áreas con base normativa normal, con la que trae el equipo, y luego agregándole la longitud axial y colocando la base normativa para miopes. Hicimos una comparación, pues uno no debería basarse tanto en lo rojo, amarillo, verde, pero nos parecía muy interesante que nosotros veíamos que áreas que eran amarillas lo pasábamos como en la muestra que yo, en el otro que les mostré, pasaban a verde, siendo los mismos pacientes, 94, 97, 97, 91. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que la mayor variabilidad la tenía la hemirretina inferior. Cuando hacíamos como base normativa normal, 70% tenían en la hemirretina superior todo en verde como normal, y 43% todo en verde como normal en la base normativa del equipo. Cuando le colocamos, estos valores subieron. Ya no eran 70 en la hemirretina superior como verde todo normal, sino el 78%. Y en el inferior pasó de 43 a 68. Si vieron, esto aumentó mucho más en el área inferior. O sea que, y disminuyeron los rojos. Cuando esto que me salía a mí en amarillo pasó a verde, cuando es lo que estamos mostrando, pero ya de toda la población. Esto nos demostró que la hemirretina inferior era como la más afectada, o que más susceptible a artefactos por miopía íbamos a tener. Y cuando lo dividimos acá, en los cuadrantes que estaban, que nosotros pues les dimos un valor, este nasal externo, que lo nombramos nosotros así, por la localización, cuando lo dividimos por sectores, fue el sector que más aumentó. O sea, era el que más se mostraba adelgazado, pero que más se corregía cuando colocábamos la base normativa del nasal externo. Y les traigo por último este caso clínico que me pareció muy interesante, que me llegó el viernes acá con una paciente. Esta paciente pues llega y le hago este OCT. ¿Okay? Aquí tiene una capa de fibras nerviosas de 88 y 73, no sé si ahí la ven, un disco promedio de 2.32 a 2.54, tenemos estos dos adelgazamientos. ¿Ustedes pensarían que eso es glaucoma? O pueden decir, bueno, hay una neuropatía, pero no estoy 100% seguro de que sea glaucoma. Otra vez el adelgazamiento del nasal. Pero aquí hay doble. Hay defecto nasal y temporal, no es solo nasal. Bueno, aquí tenemos claro que hay una neuropatía. No podemos decir 100%, ni siquiera yo decir glaucoma.
Esta paciente había consultado y ella se había hecho un OCT cirrus particular 15 días antes. Y este se lo hizo por la EPS viernes. Yo la recibo y veo este examen. Yo le empiezo a preguntar sobre la historia, porque en esos casos, y ella me dice, yo me había hecho un cirrus hace 15 días. Qué pena la imagen, pero fue con la cámara ahí rápidamente. No fue del equipo, porque este lo traía ella, ¿sí? Entonces, aquí nosotros teníamos 88 y 73. No hubo mucha diferencia aquí, en este tiene como 85 y 72. Pero si ustedes ven aquí esta imagen que empieza a mostrarnos como defectos en cuña, y esta imagen es lo que a mí más me dice, esto como que no es un glaucoma. Si vemos un defecto macular aquí, está respetando la línea media. Y aquí me muestra más ese pie que yo les decía, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde. Yo vi ese CT que ella traía y me incliné más por algo neurológico que viendo este examen. Este examen, hay algo, pero no sé si es glaucoma o es una neuropatía óptica de otra causa. Veo este examen y me inclino ya más por neurológico que por glaucoma. Entonces, le pido los otros exámenes y le empiezo a indagar. Ella me dice que hacía 3 meses, ella es una paciente de 69 años y hacía 3 meses estaba con una disminución subjetiva de su visión, indolora, progresiva en el ojo izquierdo. En el momento, pues, que ellos reportan ahí, porque leí la historia clínica, porque no es paciente mía, reportaron una visión de 20-30 ojo derecho, 20-70 ojo izquierdo. Reportaban que en el ojo izquierdo notaron que solo decían los números del octotipo en el lado temporal. A la biomicroscopía solo reportaban una catarata corticonuclear de 2 cruces y un defecto pupilar aparente relativo del ojo izquierdo. En el fondo de ojo, una palidez del nervio óptico del ojo izquierdo y presiones en 14. Por este hallazgo, pues ellos le mandaron el campo visual y le mandaron el OCT. Ella se lo hizo particular inicialmente. Con este examen de OCT del cirrus, la oftalmóloga la vio y le pidió una resonancia magnética. Pero ella ya tenía sus órdenes y las hizo por la EPS, por eso llega aquí a hacerse el octo. ¿Sí ven? Ella se había hecho el cirrus el 15 de mayo, aquí se hizo el octovio el 2 de junio. ¿Listo? Luego, ese día acá se hizo este campo visual. Bueno, en el campo visual también siempre miramos primero si es confiable, ¿cierto? Como es confiable, no de hecho no tanto, a pesar de que se repitió, ella no logró menos del 30%, porque como estaba interesada en el caso, fui y le dije a la niña, repites. Se lo repetimos el mismo día, no logró más. Aquí vemos un defecto que uno podría decir que uno, cuando ve falsos negativos, ve como un defecto interno. Pero es, a pesar de estos, uno claramente ve una hemianopsia bitemporal, ¿cierto? Y uno dice acá, hay neurológico, una hemianopsia bitemporal. Le hacen una resonancia magnética y tenía una dilatación aneurismática de la arteria carótida interna supraclonidoidea del lado izquierdo con estas dimensiones que desplaza el quiasma óptico. Al desplazar el quiasma óptico, por eso nos daba ese defecto bitemporal. La valora neurocirugía y la envía urgente a terapia de en este examen del octo no hubiera sido tan fácil llegar rápidamente al diagnóstico. Llegar a afectar a un paciente de esa manera, a partir de un OCT. La implicación que puede tener con un OCT. Interpretarlo adecuadamente. Claro. La evolución del paciente, así. Sí, Estamos viendo personas, seres humanos. No, ya no hay te trae los posibilidades. exámenes y tú no confías en el OCT que hiciste. No, si yo solo tuviera ese octovio Exacto. y yo solo estoy leyendo el examen, yo ahí en ese momento que lo voy a remitir, coloco los defectos, neuropatía óptica, posiblemente glaucomatosa, porque no, si yo no hubiera visto nada más y no hubiera tenido ninguna otra herramienta con ese octo. Pero ahí es lo importante del campo visual. Por eso, ahí ya me hubiera llegado, digamos, OCT campo visual, aquí hay una hemianopsia bitemporal, digamos la resonancia, no hubiera sido necesario el cirrus,
Pero el cirrus desde el principio me hubiera dicho a mí, aquí hay algo neurológico, pidámosle de una vez el campo y la resonancia, ¿sí? Aunque generalmente piden el OCT y el campo, pero sí ven cómo los equipos y las imágenes y la interfaz es de la impresión de la imagen en el OptoView no es tan amigable, o sea, no nos quita información importante, ¿ya? Entonces, pues, eso es. Y ya como para terminar, entonces, como les decía desde un principio, evaluar la calidad, el centrado, la confiabilidad de la imagen, eso nos va a orientar inicialmente de cómo está esa imagen. No tomar decisiones respecto a los colores, no todo lo rojo es glaucoma, no todo lo verde es normal, si hay retinosquisis, si hay membranas epirretinianas muy cerca al disco, va a tomar el grosor mayor y no es real. No todo, pues todos los equipos tienen pros y contras, como hemos hablado, no hay un equipo perfecto, entonces el OptoView, el Spectralis, el Solix, el OptoView, el Spectralis, el Solix y el Cirrus, como les decía, tienen la ventaja que toma el área del disco en la apertura de la membrana de Bruch y no en el EPR, entonces eso es una ventaja, pero la interfaz del complejo de células ganglionares del OptoView no es el mejor. Todos van a tener, el MIDEC tiene su base normativa para miopes, el resto no. Entonces, pues todos van a tener sus pros y sus contras, no hay el equipo perfecto, sigue siendo una tecnología que tiene que ser interpretada por una persona y que tiene que ser manejada por una persona, que dependemos mucho también del operador y de lo que nos reporta y de que sea una imagen adecuada. Ya les había dicho la base normativa, el área de disco y las imágenes topográficas y del complejo de células ganglionares pues van a variar en diferentes equipos. Sí. No. Lastimosamente no en todos los sitios. Aquí tenemos la ventaja de que la gran mayoría de OCTs, la gran mayoría son tomadas por oftalmólogos, pero en las otras instituciones la mayoría son por técnicos. Aquí es donde todavía, inicialmente se hacía solo los médicos y luego en las otras instituciones por masa, por costos o cosas así, lo han empezado a hacer, son técnicos. Aquí es una fortaleza Santa Lucía que todavía se conserva, que es un oftalmólogo en general. Algunos de los del MIDEC de Niquía son por un auxiliar, no pero la gran mayoría, todos los que dan de OptoView, todos los que dan de Solid, son por oftalmólogo. Bueno, eso lo traía para hoy, no sé si quieren. Una pregunta. De a uno. No nos gusta que nos borren la pregunta. Yo creo que esto hay que seguirle dando. Esperamos otra charla después, doctora. Creo que es lo mejor. Antes de que nos pongamos de ahí que estamos grabando. Yo creo que hay que hacer otras después. Pedirle el favor de su médico. Pues a mí me parece que hay que nutrirlo de diferentes especialistas, porque mis conocimientos pues son estos, pero digamos yo veo charlas de otros especialistas y digo, ven, si esto no sé qué. Entonces yo creo que en la variedad y en la experiencia de cada uno vamos a tener mayor ganancia de que sea la misma charla de la misma persona. De acuerdo. Sí, de pronto como en forma de taller, o sea, así como ese pedazo que se estaba haciendo. Es bueno para si no nos contamos nadie. ¿Qué equipos son? Alguien le también. No, Es que estas citas, digamos aquí, las dan las niñas del call center. Lo ideal fuera que alguien pudiera mirar, a este paciente se le han hecho OptoView, por favor, tomar OptoView. Algunos especialistas colocan, por favor, tomar OptoView.
Sí, a veces unos dicen, por favor, tomar Mide, otros ya Solix, porque ya tenían la primera en Solix y quieren seguir en Solix. Pero es que cuando a nosotros nos llegan, yo estoy en el OPCO y a mí me llega el paciente que me programaron y en el Solix está alguien haciendo examen. Entonces yo no puedo salirme a sacar al que está en el otro lado para hacer Solix en ese equipo porque no puedo, o sea, no puedo. Que han hecho en otras instituciones, en el PPS, que nos mandan a diferentes partes, los investigadores de los equipos. Entonces, ahí Y cada vez hay más. Aquí era muy fuerte el Octavio y el Cirrus. Ahora hay Spectralis, ahora hay Solis. podemos hacer el seguimiento de Y es muy difícil. En verdad es difícil. Nosotros hemos tratado de ir mejorando pues las imágenes cada vez más, incluso las del mismo Solix. Ahí tenemos una reunión ahora a mediados de julio para ver qué podemos hacer con el tema del equipo. Porque entendemos la importancia de tener una imagen, pues como lo acabas de decir tú tan claramente. Es decir, hay unos detalles que son muy específicos que hay que tratar de lograr para tener un diagnóstico mucho más confiable ante el paciente y poder orientarlo de una mejor manera. Que la responsabilidad no es más allá que, y no es menos que la visión de aquel que sienta y de aquel que nos consulta, pues, que es fundamental, esa es parte de nuestra razón de ser como profesionales. Así es. Ahora hay que mirar si tú tienes algún tip de cuándo mandan o no mandan un OCT o qué sugerirías. ¿Qué sugerirías, pues? Así como grande para ellos. Sí, en defectos, muescas, o sea, cosas muy específicas, la simetría, pero es que eso es algo muy general, eso es a criterio. ¿Ah? Los antecedentes familiares y que uno encuentre excavaciones amplias o una presión alta, también de pronto mandaron Excavaciones asimétricas, asimétricas. O una palidez. palidez, muescas, hemorragias en el disco. Doctor José Omar, una cosita Hola, más. mil gracias. Y nada. Maravillosa. Ya, ya. Gracias a todos los asistentes virtuales. Hola, doctor.